Paradito.
Y así puestos de pie, quiero pedirle por favor que vaya conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. 8:23. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Estamos viendo esto, hermanos, de lo que es la Pascua. Comenzamos a ver el día domingo, hermanos, comenzamos a ver lo que Jesucristo, los lugares que Jesús tomó en nuestro lugar. Amén. Vimos 3 lugares, se recuerda el día domingo, que Cristo Jesús ocupó en nuestro lugar. ¿Cuál fue esos 3 lugares? Ocupó nuestra muerte, ¿verdad? Él tomó nuestra muerte, el infierno y el silencio de Dios que nosotros nos merecíamos. Por toda la eternidad nunca más se iba a escuchar nuestra voz delante de la presencia de Dios. Y Jesús experimentó ese silencio. ¿Qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Importante todo eso que vimos el día domingo. Seguimos viendo esto, pero ahora lo vamos a ver del ángulo, hermanos, de pactos. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros? Vamos a verlo, hermanos, conforme a lo que son los pactos. Así que mire ahí conmigo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Dice así: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. ¿Quién cumple los pactos, hermano? Dios. Tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Incline su rostro. Padre, ahora te queremos invitar, Señor, a que te quedes también aquí en medio de nosotros cuando escuchamos tu palabra. Te invitamos, Señor amado, de que tú te dejes ver, que tú abras este corazón. Señor amado, por favor, te pedimos, Señor, que esta palabra nos ayude a prosperar en este camino. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Entonces, hermanos, vamos a ver las cosas que tenían los pactos. 7 pactos que Dios hizo con la humanidad. 7 pactos, hermanos, o que falta todavía uno, el pacto eterno, hermanos, que Dios va a hacer con la humanidad. De esos 7 pactos falta uno todavía, el pacto eterno. Pero estamos nosotros ahorita en este pacto. Algunas creencias dicen que son 9 pactos. Nosotros en Ministerio Selim creemos que son 7 pactos. Y hermanos, el 6º pacto es este nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Pero vamos a ver cuáles son las similitudes que han habido de los otros pactos. Son 3 cosas que todos los pactos que Dios ha hecho con la humanidad tienen. 3 cosas, hermanos. Pero Primera de Reyes nos dice de que Él es el que cumple el pacto de amor con quienes le sirven y le siguen de todo corazón. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de pactos. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace los pactos. ¿Sabe usted de que usted no puede ni tiene la capacidad de hacer un pacto, o sea, de que venga de usted para allá? Por eso, hermanos, eso está erróneo lo que se ha escuchado el día de hoy. Venga a pactar con Dios. No, hermano, usted no es creador de pactos con Dios. Solamente, hermano, los pactos que son vigentes son los que Dios hace con la humanidad. Y cada uno de esos pactos tienen sus similitudes. Hoy las vamos a estudiar. Entonces, hermanos, usted puede hacer una promesa a Dios. Eso sí lo puede hacer. Usted puede decir: yo te prometo, Dios, que voy a hacer tal y tal cosa. Pero, hermanos, cuando se habla de pactos, tuvo que haber sido Dios el iniciador de ese pacto. Y tuvo que haber sido revelado ese pacto a usted y a mí. Y de esa manera usted entra al pacto porque se le fue revelado. Porque Dios es el único capaz, hermanos, de poder cumplir con el pacto. Entonces, Dios es el que hace los pactos, según Jeremías 31:31.
Dios es el que guarda sus pactos, según Deuteronomio 7:9. Y Dios es el que revela sus pactos, es el que nos deja saber cuando hay un pacto que Él diseñó y que lo tiene listo para la humanidad. El día de hoy, hermanos, en China, en Turquía, en varios lugares del mundo, aquí, hermanos, el Señor anda revelando sus pactos con la gente de diferentes formas, por medio de visiones. Hay gente que busca a Dios de todo corazón, hermanos, y está tal vez en un lugar equivocado y de repente recibe un sueño. El Señor lo está guiando y le está mostrando su pacto. Entonces Dios es el que revela sus pactos, pero también Dios es el que hace posible sus pactos. Efesios 2:12 al 13. Miremos entonces lo que dice ahí. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado. ¿Quién los acercó, hermano? Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué significa pacto entonces? Pacto significa un convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo. Otra versión, otra Biblia muestra pacto como una alianza, un arca, un convenio. Es la Biblia Plenitud. Pero fíjese, hermano, de que cuando vamos a la palabra del Señor, a estos 7 pactos que la Biblia muestra, nos damos cuenta que cada uno de ellos, hermanos, siempre traía 3 cosas en específico. Siempre, todos los pactos que Dios levantó traían estas 3 cosas. Ninguno de los pactos que Dios hizo, hermanos, le faltó una de estas 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Las palabras del pacto. Las palabras del pacto, o sea, ¿qué era lo que se iba a escribir acerca de ese pacto? Promesas, términos y juramentos. Esas 3 cosas existían en las palabras del pacto. Pero aparte de eso, hermanos, estaba la sangre del pacto. Siempre, hermanos, que Dios hacía un pacto con la humanidad, siempre había sangre derramada. Y sin sangre, hermanos, no había pacto. Interesante. Y por último, hermanos, estaba el sello del pacto. El sello del pacto era aquello, hermanos, que verificaba que usted tenía un pacto con Dios. Y si no había sello, no había pacto. Esas 3 cosas aparecían todas las veces que Dios hacía un pacto con la humanidad. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, ¿sabe qué pasó? Hubo sangre derramada, hubieron palabras del pacto y hubo un sello. ¿Alguien sabe aquí cuál fue el sello del pacto noémico? ¿Cuál? Vaya conmigo a Génesis, por favor, para que usted se dé cuenta. Génesis capítulo 9, versículo 12. Recuérdese, siempre que había un pacto que Dios inició, hermano, siempre habían palabras del pacto, sangre del pacto, siempre había sangre derramada y siempre había un sello del pacto. El sello lo dejaba saber a todo el mundo, hermanos, que había un pacto de parte de Dios con alguien, con la humanidad. Y entonces mire pues lo que dice ahí en Génesis capítulo 9, versículo 12, ¿lo tenemos? Y dijo Dios, esta es, ¿qué, hermano? La señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál era la señal? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hermanos, subraye ese verso. Es muy importante que usted sepa
que todos los pactos han tenido una señal, un sello que verifica que es real. Ahora, por eso, hermanos, muchas religiones han comenzado porque no entendemos esto de los pactos. Mucha gente no entiende esto de los pactos. Por ejemplo, hermanos, el pacto abrahámico. Génesis capítulo 17, versículo 11. Vaya conmigo, por favor. Génesis 17, 11. Ahora Dios ya hizo el pacto con Noé, pero ahora va a hacer un nuevo pacto con Abraham. Se conoce como el pacto abrahámico. También hubo sangre, también hubieron palabras del pacto, pero también hubo un sello del pacto. Todos los pactos, hermanos, en toda la Biblia aparecen estas tres cosas. Mire por favor el versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era la señal del pacto abrahámico? La circuncisión. Igualmente, cuando usted va con todos los pactos, está el pacto, ahora sigue, ¿cuál es? El mosaico. Después sigue el davídico. Cada pacto, hermanos, ¿cuál era la señal del pacto mosaico? El guardar el sábado. Y eso dice la palabra que era para los hijos de Israel. No, por eso nosotros no guardamos el sábado. Y esa era la señal que ellos tenían para ese pacto mosaico. Nosotros tenemos otra señal. Dios dejó una señal para el pacto que usted tiene. Es la forma que usted va a saber que usted tiene pacto con Dios. Si usted no tiene esta señal, hermanos, yo le voy a decir cuál es la señal, porque algunos me dicen la Biblia, otros me dicen la iglesia. Pero no, ahorita vamos a ver cuál es la señal del nuevo pacto. Pero todos, hermanos, todos los pactos tienen una señal. Amén. Entonces, miremos entonces ahora un poquito acerca de esto del nuevo pacto. ¿Sí se mira bien? Sí. Ok. En primer lugar, tenemos que ver, hermanos, de que habían unos requisitos. Como todos los pactos habían sido con estas tres cosas, habían unos requisitos que Dios demandó, hermanos, para que se hiciera este pacto nuevo, este nuevo pacto. Mire por favor en Éxodo capítulo 12 nos muestra la palabra del Señor que era uno de los requisitos que tenía que tener este pacto. Recuérdese que todos los pactos tuvieron que tener sangre, ¿verdad que sí? Pero no era de cualquier manera. Este nuevo pacto, hermanos, que Dios iba a hacer con la humanidad, la sangre iba a ser de alguien santo, puro. No cualquiera podía cumplir, hermanos, con este requisito. Inclusive, yo no sé si usted sabía, pero en el momento, hermanos, de que no hubiera venido Jesús, hermanos, por medio del Espíritu Santo, ya hubiera sido contaminada su sangre. Pero como Jesús vino por medio del Espíritu Santo y fue puesto en el vientre de María, hermano, por un milagro, ¿sabía usted que la sangre de la mujer embarazada no toca la sangre del hijo? ¿Sí me escuchó bien? La sangre de la mujer no se mezcla con la sangre del baby. O sea que no había posibilidad, hermano, que la sangre de Jesús se contaminara con la sangre de María, una pecadora. Aunque se ofenda a la gente, pero es la verdad. María era una pecadora como todos nosotros. Ella traía en su sangre la sangre de su genealogía y todo iba a dar, ¿sabe a dónde? Adán. Y Adán había metido su sangre pecadora en todo el resto de la humanidad. Pero fíjese, hermano, que si usted va a ver estudios, usted se da cuenta, hermanos, que Dios diseñó, porque eso solo lo hizo Dios, hermanos. Dios diseñó
que la sangre del baby no se mezcla con la sangre de la madre. Ahora, yo le puedo enseñar pruebas de esto. Mi esposa, hermanos, tiene una sangre, no me recuerdo el tipo de sangre que tiene, pero la sangre que ella tiene, hermanos, no se puede tocar con la sangre del baby porque lo mata. Es un tipo de sangre bien extraña, pero mi esposa la tiene. Y todos mis hijos sacaron diferente sangre a la de ella. Y todos están vivitos. Porque su sangre nunca se mezcló con la de mis hijos. Y yo, hermanos, cuando yo comencé a ver esto y a estudiar esto, tuve que llamar a mi tío que es doctor. Y le pregunté, explíqueme, tío, por favor, explíqueme cómo es que Jesús estuvo ahí. Ah, me dice, mi hijo, lo que pasa es que la sangre de la mujer no se mezcla con la sangre del baby. Qué impresionante esto, ¿verdad? Porque, hermano, quiere decir de que Jesús realmente, hasta en lo más mínimo, hermanos, Él cumplió todos los requisitos que pidió el Padre. Todos los requisitos. Y entonces, hermanos, mire pues, decía aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 3, mire cómo tenían que hacer con el cordero. Todo esto iba a ser una sombra de lo que venía. Capítulo 12, versículo 3, ¿lo tiene? Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Qué tenían que hacer? Escoger un cordero. Amén. Interesantemente, hermanos, ¿sabe usted de que presentaron a Jesús? Presentaron a Jesús unos días antes de que lo crucificaran. Lo presentaron en una burrita y lo pasaron, hermanos, delante de toda la congregación, de toda la gente reunida. ¿Sí se recuerda eso? ¿Qué dice la palabra? Y lo mostraron, hermanos. Y la gente, hermanos, la gente decía palabras, pero realmente no sabía lo que estaba ocurriendo. Jesús sí sabía. Jesús sabía que parte del rito que tenían que hacer era presentar al cordero que habían escogido. Se puede imaginar, la impresión de la gente era: viene el Mesías. La impresión de Jesús es: me tienen que presentar delante de toda la congregación. Yo soy el cordero. Qué impresionante eso, hermanos. Y entonces mire el segundo requisito, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire por favor 2 Corintios 5:21. Deje su dedito ahí donde estamos. 2 Corintios 5:21. Mire lo que dice la palabra acerca de Jesús. ¿Lo tiene? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, Jesús nunca pecó, nunca pecó, hermanos. Nunca dijo una mentira. Lo trataban de agarrar con alguna cosa, hermanos. Nunca dijo una mentira. Nunca pecó en su mente. Nunca maldijo, hermanos. Dio una maldición, excepto con la higuera, ¿verdad? Pero la cosa es de que Jesús nunca hizo un pecado. Fue intachable, hermanos. Intachable. 5:21 le dije, ¿verdad? Mire pues, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces en el versículo, en Éxodo otra vez, miramos, hermanos, que dice la palabra del Señor de que lo iba a inmolar toda la congregación. Esta palabra inmolado significa matar a alguien violentamente. Eso es lo que tenían que hacer con la ovejita. Toda la congregación o toda la familia en ese entonces, en Éxodo donde estábamos viendo, toda la familia tenía que matar a la ovejita violentamente, hermanos. Pero todo era una figura de lo que le iba a pasar a Jesús. Y entonces miramos nosotros, hermanos, en Isaías capítulo 52, perdón. Vaya conmigo ahí a Isaías 52. ¿Cómo tenían que matar a la ovejita? Violentamente. Eso es inmolado. (52:14). ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo fue? Desfigurado de los hombres su parecer. Yo creo que si nosotros hubiéramos visto a Jesús, hermanos, nos hubiéramos sorprendido. Su rostro, su cuerpo fue desfigurado. Desfigurado, dice la palabra. Sigue diciendo: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué tremendo. Entonces, hermanos, cuando miramos por qué Jesús tuvo que pasar todo esto, nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros teníamos varias cosas en nuestra cuenta. Era la forma, hermanos, que Dios había diseñado para que nosotros, hermanos, nuevamente fuéramos reconciliados. ¿Por qué? Porque, hermanos, en primer lugar, la palabra del Señor nos muestra que teníamos una acta de decretos en nuestra contra. Yo estaba estudiando en esta semana, estuve viendo, hermanos, la corte celestial que está en los cielos. Estuvimos platicando con unos hermanos en esta semana acerca de esta corte celestial donde se van a decidir cosas. Se van a decidir cosas, hermanos, que usted puede estar bien dormidito y allá arriba se están decidiendo grandes cosas de su futuro. Allá arriba en esa corte celestial, hermanos, dicen: vamos a zarandear a fulanito de tal. Y entonces viene Jesús y le dice a Pedro: Pedro, te han pedido para zarandear. ¿Y Pedro qué? Nada, hermano, ni sabía él. También miramos, hermanos, cómo Josué, el sumo sacerdote, está delante de la presencia de Dios y Satanás acusándolo. ¿Dónde están? No están en la vida real. Ellos están allá arriba en los cielos y lo tienen, hermanos, a Josué, y lo está acusando Satanás en esa corte celestial. Pues en esa corte celestial, hermanos, había una carta de decretos en contra suya. Mire lo que dice. Jesús, por su sacrificio, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, hermano, que usted tenía un acta de decretos allá arriba que usted ni siquiera sabía, pero que a usted lo ponían como culpable y a mí como culpable. Y entonces Jesús clavó esa carta de decretos en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es impresionante esto, hermanos. Mire lo otro. No solamente había una carta de decretos en esa corte celestial, sino que estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesús, mire lo que dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, hermanos, se necesitaba un Salvador. Aparte de eso, dice la Biblia que nosotros éramos considerados enemigos de Dios. Teníamos carta de decretos en esa corte celestial. Estábamos, como dijimos, destituidos de su gloria para siempre. Pero aparte éramos considerados enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y estábamos muertos en nuestros pecados, hermanos. Todo eso en lo espiritual y en lo físico. Pero entonces, hermanos, vino el Señor, cumplió todos los requisitos en la cruz del Calvario por nosotros. Y el día de hoy, hermano, nosotros podemos disfrutar de ese nuevo pacto. ¿Qué cosas tenían que estar en ese pacto? Palabras, sangre y un sello. Vamos a ver las tres cosas. Mire por favor las palabras. Las palabras son promesas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el nuevo pacto también tiene palabras. Nosotros hemos recibido, hermanos, glorificación. Ya comenzó usted el proceso de la glorificación, de la palingenesia. Ya comenzó, hermanos, hemos comenzado a ver las sanidades. ¿Cuántos aquí han disfrutado las sanidades que Dios ha hecho? Eso es parte del nuevo pacto, hermano. Eso es un regalazo que Dios nos dio. Usted y yo podemos disfrutar ya las sanidades del nuevo pacto. Santificación, seguridad, adopción, regeneración. Regeneración es la palingenesia que hemos predicado aquí anteriormente. Justificación, milagros, perdón. Pero también, hermanos, hemos recibido libertad de ataduras, poder de lo alto, libre de demonios, vida eterna, resurrección, libertad y vida. ¿Se da cuenta cómo tenemos las palabras del pacto? ¿Y dónde están las palabras del pacto, Pastor Juan? Aquí están. El Nuevo Testamento tiene las palabras del pacto. Fueron escritas para que usted y yo las leamos. Porque, hermanos, las palabras del pacto también tienen términos. Términos. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que haber para que usted entre al pacto es ¿qué? Arrepentimiento. La segunda es fe. Y para permanecer tiene que tener obediencia. Vaya conmigo a Hebreos 5:9. Hay gente que tiene fe pero no es obediente. Y mire lo que dice Hebreos 5:9. Hebreos 5:9, mire lo que dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. O sea que para usted permanecer en la vid, necesita ¿qué? Obedecer. Capítulo 15 de Juan lo dice claramente. Si nosotros no permanecemos en la vid, no podemos dar fruto, dice la palabra del Señor. O sea que este pacto nuevo que nosotros tenemos, y también los otros que hubieron, habían términos. Habían términos que se tenían que guardar. En este pacto que nosotros tenemos, uno de los términos es la obediencia. Necesita usted ser obediente. Por eso es interesante que la iglesia de Sardis le dicen: si no te arrepientes, voy a borrar tu nombre. ¿De dónde, hermano?
del libro de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque en el nuevo pacto que usted y yo estamos, se necesita y se requiere obediencia. Todos los demás pactos que hubieron también siempre habían términos y promesas en las palabras. Pero también, hermanos, hay sangre del pacto. Vaya conmigo ahí, Hebreos 9:15. Hebreos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, hermanos, necesitaba haber sangre, y hubo sangre, y Jesús derramó todo, hermanos, toda su vida la derramó ahí en la cruz del Calvario. Pero aparte de eso, hermanos, hay un sello. ¿Cuál es el sello que usted y yo tiene como verificación que usted tiene pacto con Dios? Ay, cómo han aprendido, amén. El Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que usted sepa la presencia del Espíritu Santo en su vida necesita mantenerse. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:13. Vaya conmigo ahí, por favor. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, en ese momento, cuando ustedes escuchan el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, ¿qué tuvimos que haber hecho? Oírlo. Jesús salva, lo oyó. La segunda, lo creyó. Jesús salva. Él murió en la cruz del Calvario por mí, y usted lo creyó. Y entonces dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este sello, hermanos, es la garantía que nosotros tenemos de nuestra herencia. ¿Sí escuchó bien, hermano? Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Todos los pactos han tenido estas tres cosas, y el nuevo pacto, hermanos, no es la excepción. Dios ha prometido, hermanos, que en el momento de que uno cree y uno oye el evangelio y cree en el evangelio, en ese momento el Espíritu Santo, hermanos, viene y lo sella a uno. Fíjese que interesantemente, al fin de los tiempos van a haber todo el mundo va a estar sellado. ¿Sí sabía eso? Hermanos, unos van a estar sellados con el sello del Espíritu Santo y otros con el sello de la bestia. Qué interesante, ¿verdad? Podemos hacer una predica, los sellados. Hermano, por eso usted tiene que saber la prédica de la semana pasada, del día viernes. Tiene que escucharla, memorizársela. No permita que la presencia de Dios se vaya de su corazón. Más bien, hermanos, usted no puede contristar a ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es su garantía de nuestra herencia. Mire lo que dice otra vez. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este sello, gloria a Dios, denle ese fuerte aplauso al Señor. Este sello confirma que el pacto que usted tiene es auténtico. Por eso yo le he dicho, hermano, aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Todas esas cosas les van a ayudar. Por eso le he dicho, hermano, sea obediente. Si la palabra del Señor dice, haz tal cosa, hazla. Porque, hermanos, esta salvación que decía ese versículo que leímos, se necesita obediencia.
es autor de, ¿qué decía? Eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Hebreos 5:9. Hermanos, Cristo Jesús vino a hacer todo esto por nosotros. Y el día de hoy, hermanos, nosotros estamos en el nuevo pacto. Y un día, hermanos, con toda aquella gente que se guardó pura, se va a hacer un pacto más. ¿Cómo se llama ese pacto? El pacto eterno. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, y con eso termino. Tan importante es lo que hizo Jesús con nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 47. Al fin de los tiempos, hermanos, van a venir los ángeles y van a escoger. Van a escoger entre todos aquellos que cayeron en la red, todos los que cayeron en el evangelio, en la red del evangelio. Y mire por favor lo que van a hacer ellos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar es en la tierra, hermanos, echada en el mar, dice, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mucha gente escuchó del evangelio, pero se quedaron como peces malos. Y aquellos hermanos que escucharon el evangelio hicieron cambios, la Biblia los refleja como peces buenos que van a apartar y los van a poner en cestas. Qué impresionante, ¿verdad, hermano? Y entonces sigue diciendo: así será el fin del siglo, versículo 49. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Toda la gente que cayó en el evangelio, en la red que fue lanzada en el mar, que es la tierra, que es las multitudes de la tierra, y fueron sacados, hermano, al fin de los tiempos se va a escoger aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, hicieron cambios en sus vidas, y aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos. Yo quiero invitarle que el día de hoy le dé gracias al Señor, que le diga: gracias, Señor, porque has hecho un pacto conmigo, porque aquí está tu Espíritu Santo verificando